en la COVID-19. CureVac es uno de estos laboratorios que ha finalmente terminado de reclutar, entiendo, a todas las personas. Conversamos con la doctora Teresa Ochoa, infectóloga, directora del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y que también está a cargo del ensayo de la vacuna CureVac o CureVac en nuestro país. ¿Cómo está, doctora Ochoa? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va este proceso? Bueno, realmente muy bien. Ya hemos terminado a nivel global el enrolamiento de todos los voluntarios. Hemos participado alrededor de 30 centros de investigación en todo el mundo, con un enrolamiento de alrededor de 39,000 voluntarios. Específicamente en Perú, hemos enrolado en 8 centros de investigación en Lima y provincias, con un total de 7,500 voluntarios. ¿Cuál es la procedencia de CureVac? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Ya se está aplicando en algunos países del mundo? ¿Y en qué fase estamos en el Perú de la investigación? Sí, CureVac es una empresa alemana pequeña, pero que tiene experiencia previa en el desarrollo de vacunas de esta nueva metodología, que es la del RNA mensajero. La vacuna de CureVac tiene una metodología similar a las vacunas de Pfizer y de Moderna. Esta sería la tercera dentro de ese tipo de vacunas. Actualmente a nivel global se está terminando la fase 2B y la fase 3, es decir, la fase clínica en la que evaluamos la eficacia y seguridad de la vacuna. Actualmente esta vacuna todavía está en investigación, todavía no se tienen los resultados. Estamos muy alertas esperando el primer análisis iterino, que se espera que esté disponible para finales de este mes, a más tardar la primera quincena de junio. Y con estos resultados del análisis interino intermedio, esperamos poder tener resultados favorables de eficacia para poder hacer la aplicación para el uso de emergencia por parte de la entidad regulatoria europea, que es la EMA. Posterior a eso se aplicaría para la autorización a nivel de Perú por parte de Digemita. ¿No tendría que pasar por la FDA como lo está haciendo, por ejemplo, otras vacunas? No es necesario. No necesariamente, ¿no? Claro, las porque dos entidades regulatorias. Sinopharm, por ejemplo, no pasó por la FDA de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si tiene el permiso de las entidades en Europa, pues se podría reclamar el permiso aquí y entonces la entidad competente se lo da. Y en el mejor de los casos, ¿para cuándo, entonces, en qué mes del año, de este año, podríamos ya estar calculando que esas vacunas se pueden colocar? Sí, este es un estudio como todos los otros de fase 3 que tiene una duración total de 12 meses, ¿no?, para tener los resultados finales. Pero dada la emergencia sanitaria y la urgencia de tener más vacunas, la empresa va a hacer este análisis interino para ver si se demuestra eficacia. Si se demuestra eficacia, entonces tenemos que aplicar para la autorización, porque no sería ético no dejar de vacunar a los pacientes que están en el grupo placebo, a los voluntarios del grupo placebo. Entonces, si todo va bien como esperamos, tener la aprobación de la EMA, de la entidad regulatoria europea, en el mes de junio, quizás lo más próximo que tendríamos la vacuna con aprobación a nivel nacional sería para el mes de junio, de julio aproximadamente, para los voluntarios que están en el brazo placebo, ¿no? Posterior a eso ya vienen las negociaciones a nivel de los países para poder adquirir las vacunas. Hay mucho entusiasmo en los voluntarios, inclusive cuando se abrió el primer ensayo, rescatamos testimonios de gente que venía de provincia financiándose sus propios pasajes para participar del ensayo. En este caso, quisiéramos saber un poco acerca del universo que ustedes han logrado reclutar. ¿Son jóvenes, adultos mayores? ¿Hay más hombres que mujeres? Cuéntanos un poquito acerca de la muestra con la que está trabajando. Sí, nosotros, como mencioné, en todo Perú hemos reclutado 7,500. ¿En todo el Perú, en todas las regiones? En todo el Perú, sí, en todas las zonas, que básicamente ha sido Lima, Chancay e Ica, ¿no? En nuestro centro de investigación, del cual yo estoy a cargo, hemos enrolado 1,600 voluntarios. Más o menos la distribución está mitad-mitad entre hombres y mujeres. Tenemos alrededor de un 20% que son mayores de 60 años. Y eso es bien importante porque obviamente es la población objetivo, porque tiene el mayor riesgo de hacer complicaciones y mortalidad, ¿no? Entonces, esa es la distribución de la muestra actualmente.
Debo además mencionar que se está ya planificando un estudio en adolescentes entre 12 y 17 años con la misma vacuna de CureVac. Esta se realizará en Perú como parte de un estudio de fase 2B y posteriormente esos resultados iniciales de la fase 2B será un estudio de fase 3 ya en varios países de Latinoamérica con adolescentes, ¿no? Porque sabemos que eso va a ser una necesidad imperiosa para poder controlar esta pandemia. Esas son buenas noticias, pero ahora, ¿cuál es la ventaja, finalmente en términos comerciales, que el Perú participe de este ensayo clínico? Bueno, en realidad creo que en las negociaciones siempre es bien importante que hayamos participado, ¿no? Porque ha habido un esfuerzo no solamente de las instituciones académicas de investigación, sino este gran número de voluntarios que están participando. Por lo tanto, me diera la impresión, pero esto obviamente no nos compete a nosotros, de que podría haber un mejor nivel de negociación entre el gobierno y la empresa, por supuesto. Vemos con inmensa alegría que en Estados Unidos los adolescentes están yendo voluntariamente a vacunarse con Pfizer y salen felices. Ellos son personas tan asociadas a sus redes y es así como nos enteramos, ¿no?, que celebran su día de vacunación. Usted acaba de mencionar que el laboratorio que representa en el Perú va a hacer ensayo con adolescentes. Me imagino que los voluntarios adolescentes, sin duda, tendrán la aprobación y el respaldo de sus padres. ¿Estos serían nuevamente de Chancay, Ica, Lima o va a ampliar el espectro de adolescentes para el posible ensayo? Le agradecería, doctora Teresa Ochoa, que esta respuesta me la dé luego de la pausa. Volvemos. Claro. Mabel Huertas y Mauricio Fernandini, agradecemos muchísimo su compañía en Encendidos. Para las personas que recién se conectan, estamos conversando con la doctora Teresa Ochoa, que está a cargo de un ensayo clínico de un laboratorio alemán. Están muy avanzadas las cosas con el universo de peruanos que han reclutado y nos ha dado una gratísima noticia. Están muy interesados en trabajar con adolescentes peruanos, que esta vacuna, ¿no?, alemana del laboratorio que representan también se aplique en los chicos entre 13 y 18 años, no sé la edad exacta, pero lo que nos llamaba la atención era cómo se hace ese tipo de reclutamiento con el consentimiento de los padres. Siempre existe coincidencia entre adolescente y padre, los adolescentes tienen siempre este ímpetu, ¿no? Pero algunos padres quizás son un poco prudentes. ¿Cómo lo piensan hacer, doctora Ochoa? Sí, mencionar que la primera fase de este estudio en adolescentes en el Perú se va a hacer un estudio pequeño de fase 2 que solamente va a enrolar 70 adolescentes, ¿no? Posterior a eso, recién se pasa a la fase 3, que va a incluir un mayor número de adolescentes, y ese estudio se va a hacer no solo en Perú, sino también en Colombia, en Panamá y en México. Van a ser 4 países de Latinoamérica para este estudio en adolescentes. Respecto a la pregunta de cómo se hace investigación en niños y adolescentes, aquí por temas de vulnerabilidad y de ser población vulnerable los niños y adolescentes, siempre requerimos el consentimiento informado por parte de los padres. Y adicionalmente es lo que le llamamos el asentimiento. Es decir, en este caso el joven, que para estos estudios van a estar entre 12 y 17 años, tiene que dar su asentimiento, es decir, tiene que estar de acuerdo en participar. Y es requisito para poder participar que tanto el padre como el adolescente estén de acuerdo, si no, no se puede hacer el estudio. Lógico. Ahora, respecto a la convocatoria, la zona geográfica viene siendo la misma, Lima, el norte chico. Todavía no sabemos, esta es una noticia que recién me he enterado el día de ayer con respecto a la participación de la fase 3. Probablemente vamos a hacer los mismos centros que nos van a convocar o también puede ser que sean más reducidos, pero depende del tamaño muestral que se planee para ese estudio, ¿no? Todavía no tengo la información, pero es una buena noticia que nos quieran incluir. Porque acá la clave, y eso es lo que me gustaría enfatizar, que para poder controlar la pandemia debemos también proteger con la vacunación a los niños y a los adolescentes, porque si bien ellos no hacen mucha enfermedad o no hacen enfermedad severa, sirven de contagio, ¿no? Sirven de contagio dentro del hogar. Y en ese sentido, ya se está demostrando que estas vacunas de esta nueva metodología que es de RNA mensajero ayuda no solamente a prevenir la infección clínica, sino también la infección asintomática. Entonces serían las vacunas ideales para cortar esa cadena de transmisión.
Quería llevarla a un escenario inmediato, no muy lejano, cuando ya tengamos muchísimas vacunas dentro del territorio nacional, incluida probablemente la de CureVac, que usted está investigando en este momento, para adolescentes y adultos, ¿no? Cuando tengamos las vacunas en cantidades suficientes dentro del territorio nacional, que no es un futuro lejano, ¿no? Ya están compradas y van llegando a la orden de 790,000 semanales. ¿Considera que se puede sumar al equipo de vacunadores el sector privado, enfermeras en retiro, las universidades que tienen personal calificado para vacunar? Me dicen que hay muchos bomberos que son unos genios vacunando, porque de lo que se trata es de lograr esa ansiada inmunidad de rebaño en el menor plazo posible, y ahora entendemos que vamos con grupos etarios limitados. Pero podríamos, sumando esfuerzos, esto es una opinión personal porque usted es una especialista en la materia, ¿no? Sumar esfuerzos y hacerlo en simultáneo, llegado ese momento. Sí, Mauricio, yo creo que es indispensable que el Ministerio de Salud se deje ayudar. Creo que debe haber un apoyo clarísimo por parte de la empresa privada con gerentes logísticos que pueden ayudar en la distribución de todas estas vacunas a nivel nacional y también a nivel local, y definitivamente el apoyo de diferentes instituciones académicas y de otra índole que se tienen expertos en áreas biomédicas que podrían ayudar en los centros de vacunación y tener múltiples centros de vacunación probablemente en cada distrito. Entonces, sí es necesario, sí hay las capacidades técnicas, creo que lo que falta es llegar a ese acuerdo entre Ministerio de Salud, Programa Nacional de Vacunación, con todas estas entidades que están dispuestas a colaborar. Uh-huh. Por otro lado, y esperemos que cuando hayan suficientes vacunas y se necesite de toda esta logística, sí, esperemos que se hagan las coordinaciones que deberían hacerse desde ya, ¿no? Pero bueno, hay otro tema. Hay muchas personas que están viajando al extranjero, se están colocando las vacunas de Pfizer o de Johnson & Johnson y piensan que cuando llegue su turno aquí en Perú, ¿no? Una vez ya en Perú, que cuando llegue su turno, igual se colocan la vacuna que les corresponde para, entre comillas, asegurarse. ¿Esto es cierto? Yo me aseguro si es que me pongo varias vacunas en el mismo tiempo, por un lado, y por otro lado, ¿tiene sentido mezclar vacunas? Es decir, me puse, por ejemplo, la Johnson, que es una sola dosis, pero para asegurarme aquí en Perú me pongo la Pfizer cuando toque mi turno. ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena? Definitivamente es una práctica incorrecta. Ajá. Que tajantemente tenemos que recomendar que las personas no lo hagan. No hay información de seguridad en mezclar vacunas, no hay información si va a ser beneficioso o perjudicial, ¿no? Recién acaban de salir algunos estudios en los cuales, por ejemplo, se ha vacunado una dosis con una vacuna y se ha completado la vacunación con una vacuna diferente. Necesitamos de información científica que avale la seguridad y la eficacia de esas medidas. Lo que pasa ahora, como parte de la pandemia, todos nos estamos convirtiendo en médicos, inmunólogos y tomando decisiones propias, y eso es incorrecto, porque no se sabe si esto va a ser perjudicial o beneficioso. Uh-huh. En el corto plazo, muy probablemente, a medida que pasan los meses, sí vamos a necesitar una dosis adicional que le llamamos una dosis de booster, que es para potenciar la respuesta inmunológica, ¿no? Que eso va a ser clave, sobre todo porque no sabemos realmente qué tanto va a durar esta protección con la vacunación, y por otro lado sabemos que ya están en diferentes partes del mundo circulando variantes que pueden no estar siendo protegidas por las vacunas, y por lo tanto van a haber vacunas de segunda generación que puedan cubrir estas variantes. Llegado ese momento, sí va a ser necesario vacunarnos todos con una tercera dosis, probablemente de la mejor vacuna que esté disponible en ese momento. Pero no es una práctica adecuada, y realmente nosotros como instituciones académicas recomendamos que las personas no lo hagan, ¿no? Y más aún en nuestro país, donde las dosis están escasas, y lo que buscamos más bien es que mayor porcentaje de la población esté vacunado, y no estar usando dosis y ya tenemos una protección, por más que no sea la más óptima, ¿no? Más bien rescatamos esa frase que usted ha usado en esta conversación: ojalá el Ministerio de Salud se deje ayudar, porque avanzaríamos más rápido. En ese sentido, sería bueno crear un padrón donde los peruanos que ya
se han vacunado con sus propios recursos en el país que fuere, lo declaren, porque están liberando vacunas para otros que no tienen la posibilidad de salir a vacunarse por una razón y otra. Ese padrón sería indispensable, sería un acto de solidaridad, de desprendimiento, de estar unidos mirando hacia el mismo norte. Yo quería volver a la vacuna en sí que usted está investigando. La de Pfizer, ya sabemos que necesita unas temperaturas bajísimas y eso ha complicado un poquito su distribución en otras regiones del país porque tiene que estar a menos 70 grados. La suya, cuéntenos un poquito en qué condiciones de temperatura tiene que estar y cuál es el tiempo de vida una vez que destapan un frasquito. Sí, los ensayos de fase 2 y de fase 3 se han realizado con la vacuna, la nuestra, la de CureVac, que se necesita mantener a una temperatura de menos 70. Igual Sin que embargo, Pfizer. igual que Pfizer, ¿no? Porque es RNA, que es muy lábil, ¿no? Entonces necesita preservar. Sin embargo, ya se han hecho los estudios de estabilidad de temperatura y se ha visto que esta vacuna puede mantenerse viable con una adecuada conservación que está en la temperatura regular de un refrigerador, es decir, de 2 a 8 grados. Por lo tanto, lo que se espera que cuando esta vacuna esté disponible para su uso comercial con la autorización de emergencia, se pueda usar como cualquier otra vacuna de nuestro calendario de inmunizaciones, ¿no? Entonces eso es algo positivo porque va a permitir usarse no solamente en grandes ciudades donde se tienen estas medidas de conservación, sino también en el interior del país. Doctora Ochoa, le agradecemos mucho estos minutos dedicados a nosotros y a todos nuestros oyentes, sobre todo porque nos da la buena noticia que pronto se iniciarán los ensayos con adolescentes, lo cual es muy importante para su vuelta al colegio. No todos en realidad deberían estar vacunados para el inicio del año escolar del próximo año porque la situación educativa no se puede sostener de esa manera. Muchísimas 70 gracias. adolescentes serán reclutados de acuerdo a lo que nos acaba de anunciar y eso es realmente alentador. Gracias, doctora. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien, son las 10:29. Vamos a hacer la pausa. Ya venimos con nuestro consultorio de vacunas con la licenciada Gabriela Jiménez a propósito del inicio de la vacunación a mayores de 65 años este fin de semana. Volvemos.